buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes. No sé si podemos empezar. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del colon. Bueno, para diferenciarlo con el intestino delgado hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, como son el calibre, siendo estas las más estrechas, siendo estas más anchas que el intestino delgado. Otras de las diferencias que van a tener el intestino delgado son las austras, que son saculaciones de la pared del colon y que son causadas por la contracción de la astenia, y van a estar separadas por pliegues. Otra de las diferencias también es que las tenias del colon, que son bandas engrosadas de músculo liso, existen tres tipos: la mesocólica, la omental y la libre. Entre otras diferencias también tenemos los apéndices omentales, que son bolsas de grasas subserosas que se extienden fuera de la superficie del colon. Estos pueden torcerse, infartarse, generar síntomas que pueden imitar a una diverticulitis y apendicitis. Bueno, en cuanto a la anatomía del ciego, tenemos que es la primera porción del intestino grueso. Es un fondo de saco y tiene una longitud aproximadamente de 7.5 centímetros y se puede llegar a ensanchar hasta 9 centímetros, que correspondería a una dilatación. Como tal, el ciego está recubierto casi por completo por peritoneo y va a estar unido a la pared lateral del abdomen por uno o más pliegues cecales del ciego. Tenemos el apéndice vermiforme, que es una estructura tubular estrecha. Y como podemos ver aquí, sí. En cuanto al colon ascendente, es la segunda porción del colon, es más estrecha que el ciego y se encuentra retroperitoneal. El colon transverso va a ser la tercera porción del colon, va a ser más grande y más móvil. Contiene el mesocolon y esto le va a dar una mayor movilidad a la posición transversal, por lo que a veces le podemos encontrar hasta una disposición pélvica. El colon descendente, que es la cuarta porción del colon, discurre por el lado izquierdo de la cavidad abdominal, desde la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda. Va a ser retroperitoneal y nos va a dar una forma de corredera parietocólica izquierda. El colon sigmoide va a ser caracterizado por su forma en S, tiene una variable, y también se une al colon descendente por la unión recto-sigmoidea. A partir de esta unión no se observan las tenias ni los apéndices omentales. Se puede caracterizar igual por tener un mesenterio largo, lo que le confiere una libertad de movimiento. Bueno, tenemos ahora los estudios por imagen. Ya, en cuanto a los estudios por imagen, tenemos primero la radiografía convencional. Ya, y para la preparación del paciente, va a requerir de 3 días. Ya, en el primer día, el paciente debe tener una dieta líquida, no debe consumir grasas, ni leche, ni derivados de este. No debe tomar bebidas oscuras, café ni chocolate, y no debe ingerir dulces ni gaseosas. También no debe fumar ni consumir bebidas alcohólicas durante estos 2 días de tratamiento. Para su alimentación puede tomar jugos en agua, gelatina líquida, té en agua, limonada, agua sin gas, consomé sin grasa, aguas aromáticas y suero oral. También no debe consumir alimentos que sean sólidos y debe ingerir abundantes líquidos si su condición clínica lo permite. En el segundo día, debe continuar con la dieta líquida, pero a las 4 de la tarde debe tomar una mitad de frasco de laxante oral. En este caso se puede sugerir el Trabad, que si lo desea el paciente puede ser mezclado con jugo de naranja o limón, y después de la media hora debe tomar la otra mitad igualmente mezclada. Y en pacientes que tengan de 3 a 12 años se le administra un cuarto de laxante en la primera dosis y a la media hora el otro cuarto de restante. Y por último, el tercer día, es decir, el día del examen, debe el paciente asistir totalmente en ayunas. Pásale.
Ya, entonces tenemos a la radiografía simple de abdomen. Aquí el gas situado en el interior del colon va a dibujar la parte o la totalidad del colon. Las aculaciones del mismo van a estar originadas por las tenias del colon que dan lugar a los septos denominados austras, que son estructuras anatómicas que se van a encontrar fijas en el colon proximal. También tenemos que el límite superior del diámetro del colon transverso va a medir 5,5 centímetros en las radiografías simples y 9 centímetros en el ciego. El colon transverso, por poseer el mesenterio, va a ser móvil y puede interponerse entre el hígado y el hemidiafragma derecho. También el gas que se observa en esta localización en las radiografías normales puede simular lo que es el neuroperitoneo. Y como podemos ver en la imagen, Gwen, ¿puedes cederme el control, por favor? Ya. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos en el punto número 1, podemos ver a lo que es al estómago. En el punto número 2, podemos ver el ciego. En el punto número 3, tenemos al colon ascendente, tenemos a la flexura hepatocólica, tenemos al colon transverso. Tenemos a la flexura esplenocólica en el punto número 6, al colon ascendente en el punto número 7 y al colon sigmoides en el punto número 8. Pásale. Ya, en cuanto a los estudios contrastados que se realizan aquí, tenemos al colon por enema y al colon por enema de doble contraste. Entonces, para el colon por enema y la preparación que va a tener el paciente aquí, es que se debe comprar para beber 2 frascos que es de fosfodón. Por cada frasco de fosfodón se debe agregar el equivalente de 2 frascos de agua. El día anterior al estudio debe tener una dieta líquida y a las 17 horas del mismo día debe tomar un frasco de este medicamento, el fosfodón, previamente preparado, y a las 21 horas debe tomar el otro frasco. En el día del estudio, el día de la prueba, debe concurrir con 8 horas de ayuno total de sólidos y líquidos. En caso de ser fumador, este deberá evitarlo. Pásale. Ya, entonces tenemos el colon por enema. Este es el también llamado enema opaco o radiopaco, que también es llamado, como les mencioné, es un método de diagnóstico que permite visualizar lo que es el interior de la ampolla rectal, exilma, el colon descendente. Esto se debe gracias a una radiografía de la zona en la que por estar llena de luz, por el contraste que va a tomar el paciente, resalta la estructura de la pared interna y el revestimiento mucoso del colon. Mediante el enema opaco podemos estudiar cómo es la anatomía del intestino y si existe algún tipo de patología en el mismo. ¿Para qué se lo utiliza? Bueno, aquí en el colon por enema se va a utilizar unos rayos X especiales, que es la fluoroscopía, y como el medio de contraste que se utiliza es el bario, o un contraste que sea ayodado soluble en agua. La fluoroscopía, bueno, esto nos va a posibilitar ver los órganos internos en movimiento, como el tracto gastrointestinal inferior se va a llenar de bario. El radiólogo o el doctor puede ver y evaluar la anatomía y la función del recto y el colon. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se pide para detectar lo que son tumores benignos, como son los pólipos, el cáncer, la colitis ulcerosa y enfermedades como bloqueos del intestino en los niños. Ya, entonces aquí podemos ver un ejemplo de radiografía de colon por enema, donde podemos ver al colon ascendente, la flexura hepatocólica, podemos ver también de igual manera el colon transverso, la flexura esplenocólica, el colon ascendente, podemos ver al ciego, al colon sigmoides. Y acá de igual manera, colon transverso, colon ascendente, colon descendente, colon sigmoides. Podemos ver las flexuras, tanto hepatocólica como esplenocólica. Pásale. Ya, ahora tenemos el colon por enema de doble contraste y para la preparación del paciente en este estudio se necesita de 3 días. El primer día
El paciente debe tener una dieta líquida, puede consumir consomés líquidos, gelatinas, aguas aromáticas, tés, no debe consumir de igual manera derivados lácteos. En el segundo día debe seguir con la dieta líquida y a las 8 de la noche debe tomar la mitad de un frasco de laxante oral, que como les mencioné, que bueno, se sugiere que sea el Trabat, que debe ser mezclado con jugo de naranjo o limón y a la media hora tomar la otra mitad de la mezcla. Y en pacientes de 3 a 12 años, como les mencioné, se debe administrar cuarto de laxante en la primera dosis y a la media hora el otro cuarto. Y se debe colocar enema rectal en la noche anterior al examen y uno en la mañana el día del examen. Y al tercer día se debe asistir totalmente en ayunas. Y para pacientes que sean hospitalizados o que estén en urgencias, el personal médico debe informar al paciente o al acompañante sobre la adquisición y el costo de los medicamentos y la bolsa con el sulfato de bario que va a recibir el paciente. Pásale. Ya, entonces, bueno, el enema de doble contraste de bario, el colon y el apéndice van a aparecer bien delimitados. Como el colon transverso, como podemos ver aquí, este va a colgar de forma anterior desde los ángulos esplénico y hepático. Será más fácil de rellenarlo si el paciente se encuentra en decúbito prono. El regreso a posición supina permitirá el rellenado de lo que es el ángulo hepático y el colon ascendente, como podemos ver aquí en el punto número 8. Las uniones del ciego con el colon ascendente y el apéndice tienen una localización posterior y se llenarán de contraste con el paciente en posición supina. La visualización del colon sigmoides, aquí, como tenemos aquí en el punto número 3, este puede requerir de una toma oblicua de ángulo inferior para evitar lo que es el problema de las asas superpuestas. Y de igual manera con el área ileocecal, que tiene una localización posteromedial, se va a absorber mejor cuando el paciente esté acostado a la izquierda y este se encuentra un poco elevado. Y como les mencioné, tenemos aquí el punto número 8, como tenemos el colon ascendente, tenemos al colon transverso, al colon descendente, al ciego en el punto número 9. Ya, pásale, güey. Ya. En cuanto a la ecografía, bueno, aquí en el eco en sí no se lo puede ver a excepción de que exista una masa. Entonces, aquí el paciente debe evitar los alimentos y las bebidas y debe ayunar durante 8 a 12 horas antes de someterse a esta ecografía. Y aquí podemos ver en la imagen un cáncer de colon sigmoide. Como les mencioné, en la ecografía solo se puede ver cuando tienen alguna masa y no cuando están sin ellos o están normal el colon. Pásale. Bueno, hablando de otras técnicas, podemos hablar sobre la tomografía, que nos permite escanear el abdomen después de la administración oral o intravenosa de algún material de contraste, que permite realizar la reconstrucción multiplanares o imágenes tridimensionales del colon y nos permite ver la enfermedad intramural y extensión de la enfermedad. Para tener un buen estudio de esta tomografía, la distensión luminal es esencial para la evaluación óptica. También podemos utilizar contrastes por vía oral que van a ser yodados, pero tienen que estar de 60 a 90 minutos antes del estudio. También podemos utilizar la distensión luminal con agentes de contraste positivos a través del recto y otros agentes neutros como el agua o agentes negativos como el aire o dióxido de carbono para la disfunción luminal. En cuanto a la colonografía por tomografía, es importante que los pacientes tengan una dieta específica durante los 2 o 3 días. También la ingestión única de líquidos la noche anterior de la misma. Igual el paciente deberá ingerir una solución evacuante o laxante entre 10 y 15 horas antes de la realización de la prueba.
igual el día que va a asistir a la prueba debe asistir en ayuno. También es importante mencionar que esta es una técnica sofisticada que necesita una preparación y una distensión intestinal, al igual que por el colon por enema, el colon debe estar limpio y se debe distender posterior a la adquisición de datos para visualizarlo. Para la limpieza del colon se debe tener una restricción de la dieta del paciente, como ya les había mencionado. Aquí podemos observar en esta imagen. Y aquí también tenemos un corte coronal, donde podemos ver en el número 8 tenemos el colon, en el 6 el colon sigmoide. Ya. En cuanto a la resonancia magnética, igual se requiere que el paciente vaya en ayuno durante las 8 horas antes de la realización del examen. Es necesario que éste se encuentre relleno de líquido, por lo que se deberá ingerir alrededor de 1,5 litros de agua con componentes osmóticos. En ocasiones se puede ser necesario administrar un medio de contraste intravenoso y medicamentos que reduzcan los movimientos normales del intestino. Solamente es necesario administrar el medio de contraste. En cuanto a la colonografía por resonancia magnética, que es un enfoque distintivo del intestino grueso y se puede tener varias vistas endoscópicas virtuales y permite evaluar partes de los órganos abdominales. En cuanto a las contraindicaciones para la resonancia magnética, pues es la presencia de marcapasos o implantes metálicos. En este caso, para la colonografía por resonancia también está restringida a las prótesis de cadera, porque puede ser un limitante para oscurecer ciertas regiones del recto y el canal anal. Igualmente, aquí el colon debe estar limpio. Para tener un buen estudio se debe tener la distensión intestinal óptima, la cual puede lograr con soluciones de agua o bario, que se pueden ser administradas por el recto para la distensión luminal, y se utiliza aproximadamente de 2.000 a 2.500 mililitros. Bueno, en cuanto a algunas patologías que se podemos observar, tenemos los volvulos fecales. Bueno, en esta radiografía endocúbito supino de abdomen podemos ver una dilatación extensa del ciego y la dilatación de las asas intestinales delgado. Aquí no se puede observar otras asas del intestino grueso. Tampoco hay poco o nulo aire en las partes restantes del colon. También podemos observar que aquí el abdomen hay una amplia dilatación del ciego, que se va dirigiéndose hacia el lado lateral, y la obstrucción del intestino delgado, al igual que una dilatación aquí también podemos ver. En cuanto a la diverticulosis colónica, tenemos que aquí el 95% de estas se encuentran en el colon sigmoide, y también puede haber la presencia de un fecalito. Aquí esta imagen es una adición debido al contorno visto de perfil o una mancha suspendida vista de frente. Es un signo de un proceso inflamatorio. Aquí pueden ser vistos, pueden no ser vistos si es que se encuentran llenos de material fecal. También aquí podemos ver el fecalito. Aquí en esta podemos ver que esta es una tomografía. Podemos observar aquí tiene un aspecto redondo y hipodenso, como podemos observar aquí. Y en cuanto a la diverticulosis colónica, aquí también podemos observar aquí otro divertículo en esta parte. Y en cuanto a la diverticulitis del colon, es muy frecuente la presencia de inflamación a niveles de los divertículos, lo cual empieza por la mucosa y también es de predominio linfático. Aquí la reacción inflamatoria de un divertículo puede limitarse a sacos y tejidos precolónicos y no afectan a la pared del colon.
También aquí van a aparecer espasmos locales, irritabilidad y sensibilidad localizada. Las austras afiliadas y agudas van a dar como una configuración de dientes de serrucho. También se puede observar que alrededor de los segmentos afectados vamos a ver cambios inflamatorios. En esta imagen podemos observar la densidad grasa adyacente del segmento del colon sigmoideo, y aquí también podemos observar engrosamientos. Aquí es ya un caso más grave, podemos observar engrosamientos ya de la pared del colon, y también se puede ver se puede ver aquí líquido libre, que puede ser en relación a un exudado o colecciones fecaloides. En cuanto a los pólipos, estas pueden incluir lesiones tanto inflamatorias como neoplásicas, y del 60 al 75% están en el recto o en la parte inferior del sigmoide. Aquí en estos pólipos no existe mucha luz, por lo que, bueno, aquí va a haber unas invaginaciones que van a producir un efecto de relleno, por lo que van a toman contraste. Estas imágenes podemos observar en las poliposis adematosas familiares, que es una enfermedad hereditaria, y también va a haber la presencia de múltiples, o sea, mayor a 100 en el colon de manera difusa, y también se puede ver efecto de relleno en pequeñas distribuciones, igual de manera difusa. Aquí podemos observar otro pólipo, y aquí igual en una tomografía. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es el cáncer de colon. Estas son las más frecuentes a nivel del recto en un 45% y en el sigmoides en un 25%, seguidos del segmento seco ascendente con un 15% y transverso al 10% y descendente con un 5%. Aquí podemos ver una radiografía de colon por enema en donde se observan lo que es a nivel del recto sigmoides, se ve una sustracción. Pásale. Ya, entonces, ¿cuáles son las características radiológicas del cáncer del colon? Este se va a encontrar, lo vamos a ver como una dilatación del segmento proximal del colon y de lo que es el sitio de la lesión. Va a tener un canal estrecho de trayecto anfractuoso. Va también a presentar lo que es el signo del escalón, que es el paso brusco de lo normal a lo patológico. También va a presentar una rigidez en la pared en donde asienta, una destrucción del patrón mucosa que va a cubrir la neoplasia y un estrechamiento de la luz intestinal que lleva a la obstrucción total, sobre todo en el colon izquierdo. Pásale. Ya, entonces, ¿dónde vamos a encontrar la localización y las formas clínicas de lo que es el cáncer del colon? Al lado derecho, bueno, aquí no va a provocar obstrucción porque va a presentar mayor diámetro de las asas y mayor contenido de líquido, además que va a tener lo que es el tumores blandos. Al lado izquierdo, aquí sí va a provocar obstrucción porque va a presentar menos diámetro de las asas, además que las heces son más sólidas y predomina lo que es el tipo cirroso y que rodea el intestino. En las formas clínicas tenemos aquí la dispéptica, la tumoral, la anemizante, la inflamatoria. Y otras formas clínicas, en el lado izquierdo tenemos lo que es la hemorragia, tumor, la obstrucción y lo que es la inflamación. Pásale. Ya, entonces en cuanto a la clasificación por tipos, radiológicos del cáncer de colon, tenemos al polipoide o micótico, al infiltrante nodular y al que es completamente obstructivo. Ya, en cuanto al carcinoma polipoide, bueno, aquí su localización va a estar en todas las partes del intestino grueso, pero va a predominar en el ciego, en el colon ascendente y el recto.
Va a tener un crecimiento, se realiza lo que es en dirección intraluminal. En la RX de colon por enema, aquí vamos a ver como una masa intraluminal o defecto de lleno de tamaño variable que va a estar fijado a la pared del colon por base ancha. También va a encontrarse como una superficie irregular o lobulillada y los bordes que forman el ángulo agudo con la pared, y va a tener un diseño cosal que se pierde sobre el defecto. Pásale. En el carcinoma, lo que es anular o infiltrante, este va a ser predominante en lo que es el colon transverso, el colon descendente y sigmoide. Este se va a caracterizar por la infiltración de la pared en vez de una masa intraluminal voluminosa. Va a tener una luz intestinal estrecha y cuando se alcanza la etapa de crecimiento anular va a provocar constricción concéntrica. Su longitud del colon va a ser, por lo general, no va a exceder entre 4 a 6 centímetros. Los bordes de la lesión tienden a sobrecolgar y forman un ángulo con la pared intestinal. Va a tener pliegues mucosales ausentes y va a tener un defecto constante y rígido, a menudo que la masa sea palpable. Ya, y aquí podemos ver un ejemplo de cáncer de colon ascendente, como podemos ver aquí, el cáncer. Acá tenemos igual otra imagen donde podemos ver lo que es el cáncer del colon transverso, como se puede ver aquí como tipo de destrucción o que se encuentra obstruido. Pásale. Ya, en el carcinoma obstructivo, aquí cualquiera de los anteriores que me les mencioné puede ocasionar obstrucción, pero aquí el anular es el más propenso. Y la obstrucción puede ser total, en donde la columna de vario va a terminar abruptamente con los bordes que cuelgan el borde distal de la lesión, y parcial cuando se encuentra delineamiento parcial en el canal, como podemos ver en la imagen. Pásale. Ya entonces aquí tenemos radiografías de cáncer de colon y lo característico aquí es imagen y mordida de manzana, como podemos ver aquí. Pásale. De igual manera tenemos aquí una imagen donde podemos ver un tumor del recto en las flechitas. Ahí observamos al recto y como podemos ver aquí la destrucción de lo que es a causa del tumor. Pásale. Igual tenemos aquí un tumor de colon sigmoides y pásale. Y por último, el tumor del ciego, aquí. Otro ejemplo, tenemos un tumor del ciego y el ilio. Pásale. Y un tumor del colon transverso, como podemos ver aquí arriba. Ya, ahora tenemos lo que es la colitis ulcerativa. Bueno, esta es una enfermedad inflamatoria que va a afectar a todo el colon. Se observa igual de tanto en hombres que en mujeres, pero se ve también en niños y se observan periodos de actividad y de remisión. Básicamente, la colitis ulcerativa es una lesión mucosa y submucosa que comienza como pequeños abscesos que se forman en las criptas y terminan ulcerándose. Estas úlceras se unen para formar grandes y extensas ulceraciones, quedando islotes de mucosa parecidas a lo que son los pseudopólipos. En caso de que sean graves o de larga duración, pueden existir estrechamientos o cortamientos del colon. En cuanto a su etiología, bueno, en el examen de elección para este diagnóstico, lo que se utiliza es el estudio con doble contraste y su etiología tenemos que a la colitis ulcerativa idiopática, a la enfermedad de Crohn, a la colitis infecciosa, colitis postradiación, colitis isquémica, colon catártico por purgantes y colitis pseudomembranosa. Ya, aquí tenemos una radiografía de doble contraste donde podemos ver a una colitis ulcerosa. Pásale.
Ya, los signos radiológicos precoces aquí que en esta patología es que el paciente va a tener, el colon del paciente va a tener una apariencia en guijarro en el examen con bario, además que los segmentos involucrados van a estar más irritables de lo normal y pueden ser de difícil mantenimiento, de tenerlo lleno con el bario. Además, las daustras son irregulares en anchura y los tabiques se van a encontrar engrosados. También vamos a encontrar lo que es el signo de la cuerda. Va a tener el paciente secreción en la luz intestinal por el mucus y el edema, y la mezcla de bario no va a ser homogénea. También los pliegues suelen estar engrosados, van a aparecer la superficie puntada de bario con pequeñas úlceras, la dilatación va a estar severa y tiende a ser en el colon transverso. Las úlceras toman la apariencia de úlceras en collar por defectos simétricos, llamado huellas de pulgar y edema de la mucosa. Además, la pared del colon va a estar engrosada, los pólipos y pseudopólipos van a causar proyecciones redondeadas sobre la superficie del intestino. Las ulceraciones de igual manera van a tener forma de T y van a recibir el nombre de lo que es úlceras en botón de camisa. Y tenemos que en la etapa aguda esta puede aparecer, pueden tener imágenes que sean como pseudopólipos. Pásale. Ya, ahora tenemos lo que es la radiología de la enfermedad en la enfermedad de Crohn. Tenemos dos tipos de fases, que es la fase temprana y la fase avanzadas. En la fase temprana, aquí el estudio radiológico va a demostrar la existencia de pequeñas ulceraciones que van a ser de 1 a 2 milímetros de diámetro que representan la hiperplasia de los folículos linfoides. Estas lesiones van a tener una ulceración en el centro, que son llamadas las úlceras aptosas. Estas son múltiples y ocurren en otras enfermedades también, como es la colitis amebiana. En cuanto a las fases avanzadas, aquí vamos a ver que hay áreas salteadas de colon afectados en el 90% de los pacientes. También va a tener la presencia de lesiones ulcerativas longitudinales y transversales que van a producir la imagen en empedrado. Cuando hay una afectación mínima, los aspectos radiológicos típicos pueden no ser observados, como defectos nodulares sencillos o múltiples. También va a presentar irregularidad y rigidez del contorno de un segmento corto y puede haber pequeñas ulceraciones. Ya, entonces aquí tenemos una imagen radiológica donde las flechitas de color rojo nos van a mostrar lo que es la enfermedad de Crohn. Pásale. Y ya, gracias. Eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Deben ustedes tener claro que en el momento en que quieren estudiar el intestino y en este caso el colon, para un adecuado diagnóstico, pues necesita la preparación que ya la compañera nos mencionó, ¿sí? Que demora así entre 2 y 3 días la preparación, porque cuando no existe una adecuada limpieza del colon o una adecuada preparación del colon, podemos caer en diagnósticos equivocados, ¿sí? Ahora bien, el doble contraste es el estudio que más se utiliza en el colon por enema porque nos permite ver con mucho mejor detalle la mucosa o las características de la mucosa. En este estudio, en el colon por enema, nosotros no vemos la lesión como tal. Lo que vemos son los signos indirectos de la lesión, ¿sí? Como hablábamos la semana anterior en la semiología radiológica del estudio contrastado del tubo digestivo, en el colon se ven mucho mejor esos signos, pero el tumor como tal no lo vemos, pero lo que sí vemos es la estenosis que está provocando en el tubo digestivo, ¿sí? Sobre todo en lo que nos mostró la compañera,
cáncer anular, ¿sí? Eso es una estenosis que se provoca, pero el tumor como tal, pues no lo vemos, pero sí el efecto que provoca. Igual, las imágenes polipoideas, vemos cómo el contraste bordea el pólipo, ¿sí? Pero no vemos el pólipo como tal. Lo que sí nos va a permitir ver las lesiones propiamente dichas, pues va a ser la tomografía. Y si nosotros sospechamos en patología colónica, igual necesita una preparación para la adecuada interpretación de una tomografía pensando en eh, lesión a nivel del colon, que como les mencioné en clases anteriores, pues pueden ser con contraste neutro como agua o incluso puede ser el bario o el, o el yodo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que siempre necesitan una preparación. Obviamente cuando es una patología eh, aguda, ¿sí? Que llega por emergencias, pues obviamos esa preparación porque pensamos que es una diverticulitis que puede estar complicándose y ante eso pues simplemente nos toca hacer el estudio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues nos volvemos a ver el próximo viernes. Doc, una consulta. Disculpe, para la siguiente exposición que toca hígado y vías biliares, ¿qué temas específicos deberían exponer mis compañeros? Bueno, los más importantes, empezando desde la anatomía, por ejemplo, el orden que siguió esta exposición estuvo muy buena, muy didáctica, ¿sí? Desde anatomía, pasando por los estudios de imagen, ¿sí? Y luego continuamos con colelitiasis, colecistitis, ¿sí? Colangitis, tumores de la vía biliar, eso, eso y sumado a lo de lesiones hepáticas que podríamos ver desde esteatosis, pasando por cirrosis y tumores hepáticos, benignos y malignos, ¿sí? Eso básicamente debería contener la exposición. Ya, Doc, muchas gracias. Bueno, listo entonces, si no tienen más preguntas, pues ha sido un gusto. Cuídense, estudien, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego.